José Ricardo de Prada es un magistrado español. Ha venido a este Foro Nacional de Víctimas y con él queremos abordar un tema. ¿Qué tipo de justicia hay que aplicar en estos procesos de paz? ¿Cómo debe ser la justicia en los procesos de paz? Porque si un guerrillero se va a entregar, va a firmar la paz, el guerrillero dice, bueno, son 60 años de cárcel por los asesinatos que yo cometí. Entonces, si yo voy a entregar las armas, voy a estar en paz, yo no tengo por qué pagar 60 años de cárcel. Y se acostumbra en todos los tratados de paz que se hacen, pues tener unas penas alternativas que son mucho más bajas. Veamos lo que opina José Ricardo de Prada, que es este juez español invitado hoy aquí a Colombia Se Levanta. Doctor, todos estamos pensando, primero, tiene que haber justicia. ¿Cómo debe ser esa justicia? Aplicar la justicia normal cuando se está negociando un proceso de paz. Y lo otro, el papel de las cortes internacionales, en este caso la Corte Penal Internacional. ¿Cómo sería eso de la justicia? Porque es algo que nos inquieta. Bien, vamos a ver, necesariamente tiene que haber justicia, eso yo creo que nadie lo pone en duda o nadie lo debe poner en duda. En todos los procesos de justicia transicional, realmente el elemento justicia es fundamental, o sea, no se puede pensar que un proceso de justicia transicional parta del principio de precisamente prescindir del elemento central, nuclear, que es el tema justicia, pero eso no significa que sea la justicia convencional, la justicia penal, la de siempre, la que todos conocemos. O sea, la justicia tiene que ser una justicia adaptada a la situación, teniendo en cuenta que es un proceso transicional y de que, bueno, pues, lo que tiene que pretender no es tanto que retribuya al delincuente, sino que realmente sirva, para dar la respuesta penal que la situación requiere, que sirva para advertir, para que, a evitar que los hechos se vuelvan a producir en el futuro, pero también para, de alguna manera, restaurar a las víctimas, es decir, que los victimarios tengan la ocasión de, precisamente a través de la justicia, introducir, dar elementos que permitan a las víctimas obtener satisfacción, es decir, en sistemas de composición, de devolver a la sociedad lo que se le ha quitado y de devolver a las víctimas lo que se le ha quitado. Entonces, no es la justicia convencional, es otra justicia diferente, pero es justicia también, y eso es lo importante. Y en relación con el segundo de los temas, el tema de cómo las Cortes Penales Internacionales, bueno, pues el papel de las Cortes Penales Internacionales es fundamentalmente la de ayudar a que el proceso de justicia transicional cumpla los estándares internacionales. La justicia, esa justicia que comentábamos antes, bueno, pues, en fin, es verdad, que no es la justicia tradicional, pero debe cumplir unos mínimos de requisito que son los estándares internacionales. Y quien tiene que controlar que se cumplan esos estándares internacionales es precisamente las Cortes Penales Internacionales, la Corte Penal Internacional, que está vigilante, pero que sobre todo lo que está también es auxiliando a que el propio país, a que las propias cortes de este país puedan realmente aplicar la justicia, ¿no? Y que las autoridades también sepan que tienen que seguir determinados lineamientos para que efectivamente la justicia sea una justicia válida. Entonces, ¿quién tiene que homologar esa justicia? Pues las Cortes Penales Internacionales. Es decir, si fracasamos en un proceso de paz, ahí sí, las Cortes Internacionales. Sí, pero bueno, yo creo que ese es el peor de los escenarios posibles, yo creo que es un escenario indeseable, que nadie está dispuesto a asumir y que yo creo que además significaría un fracaso de todo el mundo. Usted, como magistrado de una sala penal española, nos habla entonces que hay que tener una justicia especial para ese proceso, que deben ser unas penas de pronto más bajas, porque en esto... Eso está por definir, yo no digo que tengan que ser una justicia... ¿Cuál es su recomendación entonces? Lo primero que le digo es que yo pertenezco a un tribunal en España que a ustedes les resultará muy conocido porque era el tribunal donde estaba el juez Baltasar Garzón, que eso es colega mío y que efectivamente, bueno, pues yo siempre, lo voy a considerar un juez, aun a pesar de que en este momento no ejerza como juez en España. Pero bueno, nuestro tribunal ha sido un tribunal, que ha aplicado
justicia a situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y siempre lo que se trata es de que efectivamente la justicia cumpla los estándares esos de justicia, y esos estándares de justicia son fundamentalmente que haya un mínimo de pena, yo no digo cuánta, pero un mínimo de pena, un mínimo de combinación penal por el delito, y que en determinadas situaciones, cuando el victimario podríamos decir, ha cumplido, ha satisfecho su responsabilidad, muchas veces no mediante la pena de cárcel, sino mediante otras penas diferentes a la pena de cárcel, pero que ha satisfecho su deuda con la sociedad, pueda obtener la rehabilitación. Y eso es lo fundamental, es decir, tiene que haber, por una parte, investigación judicial. Es importantísima la investigación judicial. Es lo que garantiza que precisamente los poderes judiciales independientes actúen y realmente garanticen que efectivamente no se produce unos sucedáneos de justicia, sino que realmente es justicia de los tribunales. Y luego, por otra parte, que se produzcan enjuiciamientos de acuerdo efectivamente a los estándares internacionales de enjuiciamiento, es decir, mediante procesos, el debido proceso, y que en definitiva el resultado sea el que corresponda en función de las pruebas existentes, y que luego se establezca la sanción penal en función precisamente de la legalidad que exista en el momento. Lo importante es, que en un proceso de justicia transicional es, hasta dónde tiene que llegar esa legalidad, ¿no? En el sentido de que si los delitos tienen que estar combinados con penas muy graves o tienen que estar combinados con penas más leves. Eso es una cuestión que corresponde a Colombia realizar. Los estándares internacionales no establecen que la penalidad tiene que ser muy alta, muy baja, tiene que ser proporcionada con la situación. Amigas y amigos, muchas gracias por ver Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Recuerden que todos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 9:30 de la noche pueden vernos. Un abrazo y hasta pronto. Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro